Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes. Solo quería recordarles que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Y para los que quieran apoyar para mejorar el canal, tendrán un link de mi Patreon en la descripción del vídeo. Sin más que decir, disfruten del capítulo de hoy. Advertencia rápida. Todo contenido de Mo será censurado o salteado lo más posible para que no borren el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 35, 5, un especial siniestro 5. La sonrisa de la dama de la suerte. Shouto Todoroki se sentó en el extremo más alejado de una plaza pública llena de gente, exasperado sin medida con la situación por la que estaba pasando en ese momento. 2 meses. Si pudiera sobrevivir 2 meses más, estaría inscrito en la UA. Si bien era cierto que graduarse de la estimada escuela Ero era solo otra parte del plan de Bastard para convertirlo en un arma capaz de destruir a All Might y cimentar su propio lugar en la historia por poder, el adolescente de 2 cabellos realmente deseaba asistir. La famosa Academia Heroica. Todo era parte de su propio plan. Subiría a la prominencia mientras le mostraba al mundo la magnífica bendición de su madre. Y dejaría que la maldición del bastardo se pudriera en su sombra mientras lo hacía. Bastardo, debería haber sabido que encontraría una manera de robarme una cosa más. Siseó Shouto, hirviendo mientras se sentaba solo en su banco. Ahora que me veo obligado a tomar el examen de recomendaciones en lugar del normal, tendré que encontrar otra forma de comenzar a proclamar el poder de la bendición de la madre a las masas. La tortura de toda la vida de Shouto, lo que otros ignorantes llamarían entrenamiento, siempre se había centrado principalmente en el lado físico de las cosas. Sabía sin lugar a dudas que podía atravesar la mayoría de los obstáculos sin problemas gracias a la obsesión del bastardo por el poder. Pero eso nunca había sido suficiente para él. Había estudiado diligentemente, en secreto, para aprobar también el infame examen escrito de la UA. Todo había sido siempre un plan simple. Obtendría los exámenes escritos y prácticos, completamente solo, con solo la bendición de su madre, y demostraría que tenía todo lo necesario para ser un héroe sin su maldición. Pero entonces el bastardo había declarado que entraría en la UA por recomendación. Su recomendación. No necesito su ayuda, murmuró Shouto, ignorando el mundo que lo rodeaba para alimentar su frustración e ira que se acumulaban lentamente. No lo necesito a él, su recomendación o su maldición. Incluso peor que ser negado la oportunidad de probar su condena a través de un esfuerzo legítimo había sido la sonrisa engreída y completamente condescendiente que el bastardo había lucido cuando le había dado la noticia de su estado recomendado. Como si cualquier cosa y todo hecho en nombre de empujar a Shouto hacia la meta de superar a All Might le estuviera haciendo un favor incomparable. Así es, soy Endeavor, el héroe número 2, y este es mi favorito. La voz del bastardo se elevó sobre el ruido de la plaza abarrotada, impulsada por micrófonos especialmente sintonizados. Solo el sonido alimentó los voraces fuegos de rebelión que ardían ardientemente en el corazón de Shouto. Eran las únicas llamas que jamás se permitiría encender. Eso y los de su odio. Odiaba no tener voz, ni voto en cómo se dirigía su vida. No se le había permitido rechazar la recomendación, no había vivido junto a sus hermanos en años, no se le había permitido desarrollar su propio estilo de combate. Nunca había sido capaz de hablar ni siquiera de visitar a su madre. El adolescente heterocromático apretó los dientes. Su vida, sin siquiera un mínimo de libertad o agencia, ¿era realmente su vida, o una extensión de la del bastardo? Incluso cuando no tenía ninguna razón para estar en la estúpida salida que el bastardo había organizado con el patrocinador del anuncio de hoy, no le importaba saber quién o qué se traía, no se le había permitido dejar de asistir. Ni siquiera sabía dónde estaba ahora. ¿Dónde están en Tokio? ¿Kioto? Espere, señor Globo. El arrepentido grito de niña llamó la atención de Shouto en virtud de ser una excusa justa para dejar de prestar cualquier nivel de atención falsa a las payasadas del bastardo frente a los equipos de cámara. No vayas. Detente. Mirando alrededor, Shouto finalmente vio al dueño de la voz que gritaba. Era una niña, más o menos de su edad, con cabello largo de color rosa oscuro atado en 4 colas y el resto cayendo en cascada alrededor de la mitad de su espalda. Tenía ojos claros de color azul cielo que probablemente habrían sido agradables de ver si no hubieran estado llenos de pánico en ese momento.
Mientras permanecía en su asiento en el banco, Shouto decidió que concentraba en la chica sería mejor que perdería otro momento con el bastardo, y comenzó a analizar esta nueva situación. El señor Globo. Obviamente, la niña estaba persiguiendo el globo azulado que flotaba lejos de ella. Sin embargo, cada vez que casi agarraba su cordón, la niña tropezaba o resbalaba con algo, lo que llevó a Shouto a creer que era intrínsecamente torpe. Luego, el adolescente heterocromático vio a un niño pequeño corriendo detrás de la niña de cabello rosado, y se reveló más de la historia. Pudo ver que el niño lloraba mientras corrían, agarrando el aire con las manos vacías. Shouto conectó los puntos con bastante facilidad y se dio cuenta de que la niña mayor estaba tratando de hacer una buena acción al recuperar el globo que la niña probablemente había perdido de alguna manera. Hubiera sido más fácil simplemente comprar uno nuevo, murmuró Shouto, observando la situación desde su lugar. Y el niño debería haber tenido el cordón atado alrededor de su muñeca de todos modos. Al ver cómo la niña y el niño corrían en círculos tratando de atrapar su premio perdido, Shouto pensó en posibles escenarios que resolverían el acertijo sin sentido que tenía ante él. ¡Puaj! En lugar de tropezar, la última desgracia de la chica de cabello rosa la hizo chocar contra un poste de luz de todas las cosas. Usando el don de su madre, Shouto calculó que fácilmente podría enfriar el aire dentro del globo, haciendo que cayera lentamente al suelo o al menos al alcance de la mano. Casi. La chica de cabello rosa se zambulló, fallando el globo por un dedo antes de estrellarse de cabeza contra una línea de arbustos. Si quería ir al extremo, realmente plus ultra, Shouto supuso que también podría crear una cúpula de hielo alrededor del globo. Aseguraría que el globo no pudiera escapar, pero sería una gran pérdida de energía para un sinsentido, maldita sea, ahora estaba pensando como el bastardo. One-chan para. No. El repentino grito agudo del niño devolvió a Shouto al presente. Le tomó una fracción de segundo similar a la escena y se dio cuenta de lo que había sucedido. La chica de cabello rosa, todavía cubierta de vegetación, había perseguido el globo una vez más, justo en la calle. Entendido. Gritó la chica, el triunfo coloreando sus mejillas mientras sonreía mucho cuando sus manos finalmente atraparon la cuerda del globo. Parpadeó, aparentemente dándose cuenta de que había perdido la noción de dónde estaba durante la cacería. Girando ligeramente, miró hacia un lado. Justo cuando un camión viajó a toda velocidad por la carretera directamente hacia ella. ¡Oh! La chica de cabello rosa cerró los ojos con fuerza. Sucedió demasiado rápido para que la mayoría lo viera. ¡Oh! ¡Ah! ¡Shriek! Hubo una inmensa explosión de frío. Crash bang. Le tomó un momento, pero la chica de cabello rosa abrió los ojos. El camión había golpeado una pared de hielo gigante. ¿Estaba viva? Cuando la niña se deslizó al suelo en estado de shock, los transeúntes comenzaron a reunirse, lograron por la tragedia evitada. Muchos habían visto a la niña mientras perseguía el globo, divertidos por su desventura, pero ninguno podía entender las acciones del conductor del camión. El gran vehículo ni siquiera había tratado de detenerse, y mucho menos reducir la velocidad o cambiar de rumbo. A medida que más y más personas hablaron de un comportamiento tan sospechoso, los murmullos crecían en volumen. ¿Estás bien?, preguntó Shouto, mirando no a la chica que había salvado sino al camión que acababa de destrozar. No estaba demasiado preocupado por la salud del extraño, la pregunta surgió más como un reflejo que otra cosa. Etiqueta de héroe era una cosa en el mundo después de todo. Y aunque sus lecciones no habían sido tan duras como sus entrenamientos físicos, el adolescente heterocromático aún recurría a ellos cuando realmente no sabía cómo proceder en una situación. La torpe chica de cabello rosa se sentó, con los ojos llorosos y la cara roja, pero no dijo nada. Sin embargo, esa fue suficiente respuesta para Shouto, y se movió hacia el camión, con la intención de interrogar al conductor que casi había matado a alguien, accidente o no. Desafortunadamente, cuando montó el vehículo hacia el lado del conductor, el bastardo ya había aparecido, sujetando al conductor por el cuello de su camisa. Lo juró. El hombre gritó con pánico, orinándose visiblemente mientras estaba en las garras del héroe número 2. Solo cerré los ojos por un segundo, honestamente. Luego había una pared de hielo frente a mí. No pude hacer nada. ¿Quedarse dormido mientras conduce? ¡Qué monótono!
El bastardo podría tener ese caso. En su camino de regreso hacia la chica, Shouto se detuvo junto a ella sin ser notado, ya que ella parecía hipnotizada por su pared de hielo. Vamos, vayamos allí, dijo Shouto, ofreciéndole una mano. La chica aturdida lo tomó sin pensar, temblando cuando su piel se tocó. Cuando los dos regresaron al banco en el que Shouto había estado sentado antes, el adolescente heterocromático comenzó a preguntarse por qué de repente había dado un paso más con esta chica. No conocía a esta chica, ni se preocupaba particularmente por su salud. Haciendo un balance de la situación de nuevo, debía ser porque tratar con ella era mejor que pasar más tiempo con el bastardo. Los dos tomaron asiento e instantáneamente comenzaron a ahogarse bajo un incómodo silencio. Entonces, dijo Shouto, intentando y fallando en iniciar una conversación. Fue en ese momento que el vástago de Todoroki se dio cuenta de que nunca antes había entablado una conversación con nadie, y mucho menos con una chica que acababa de conocer. ¿Cómo se habló con las chicas? ¿De qué habló con Fuyumi la última vez que habló? ¿Cuándo hablaron por última vez? Perdón por molestarte, dijo la chica de repente, rompiendo la atmósfera incómoda entre los dos. Truth-kun ha estado tratando de atraparme desde que manifesté mi peculiaridad. Siempre parezco escapar de alguna manera, pero una pared de hielo literal es nueva. Ese fuiste tú, ¿verdad? Para el duro protegido Shouto, la idea de que alguien usara tal honorífico en un vehículo de todas las cosas era extremadamente confusa. La gente era extraña. Ah, sí, dijo Shouto, logrando sacar las palabras del atolladero que era su experiencia social increíblemente limitada. Es parte del regalo de mi madre. El adolescente heterocromático tuvo que echarse hacia atrás de repente cuando la chica se volvió para mirarlo con estrellas en los ojos. ¿Heredaste la peculiaridad de tu mamá? Ella preguntó, sonriendo mucho. Eso es genial. Por un momento, Shouto sintió que finalmente había avanzado un paso más cerca de su sueño. Para mostrar al mundo la bendición que fue el regalo de su madre. Que la maldición que también tenía era mejor dejarla en el olvido. Ay no. Olvidé, preséntame. Dijo la chica, golpeándose la cabeza de una manera juguetona a juzgar por la sonrisa que aún tenía. Mi nombre es Sakura Minamoto, y mi peculiaridad se llama Hinks. A partir de ahí, la conversación se convirtió en un asunto mayoritariamente unilateral. Sakura obsequió a un Shouto que escuchó a medias sobre la imprevisibilidad de su peculiaridad y los líos que siempre creaba debido al campo de probabilidad afectado que proyectaba debido a ello. La única vez que la niña perdió su sonrisa fue cuando escogió las desgracias que otros sufrieron debido a Hinks. Peor aún, la peculiaridad no era del todo controlable por el sonido. Sakura también se quejó de su incapacidad para activarlo a voluntad. Hinks se disparaba cada vez que sentía angustia emocional, que para una joven adolescente parecía incluir, entre otros, exámenes escolares, que le gritaran, llegar tarde literalmente a cualquier cosa, agarrarse de la mano y, por supuesto, no poder ayudar a un niño llorando. Para Shouto, sonaba como una poderosa peculiaridad de tipo emisor. Era una lástima que no hubiera forma aparente de controlarlo. Entonces, Shouto se apagó, dándose cuenta demasiado tarde de que tratar de tomar el control de la conversación con su nivel de sociabilidad había sido una mala idea. ¿Estás aplicando una UA? Era una pregunta tonta, de eso incluso él era consciente. ¿Quién no postularía a UA si tuviera la mitad de la oportunidad? Afortunadamente, las risas a su lado calmaron un poco los nervios del adolescente heterocromático. De ninguna manera. Sakura respondió, sonriendo con buen humor. Solo los mejores y más brillantes van por UA. Y los más heroicos. Eso era cierto, se dio cuenta Shouto. UA era la mejor academia de héroes de Japón y, a menos que algo cambiara para cuando saliera el próximo ranking escolar internacional este año, también del hemisferio oriental. Si bien todas las personas mayores de edad pueden querer postularse para UA, solo aquellas lo suficientemente fuertes y valientes como para intentarlo seriamente. No, mi objetivo es una escuela de artes en su lugar, continuó Sakura. La pelirrosa sonreía con calma mientras imaginaba todos los diferentes lugares en los que quería intentar inscribirse. Cantar y bailar son las cosas que más disfruto hacer. Realmente creo que, si trabajo lo suficiente, si doy lo mejor de mí, tal vez, solo tal vez, pueda alcanzar el estatus de ídolo algún día. Cuando su nuevo conocido revele su sueño, ojos brillantes y todo, Shouto no pudo evitar pensar para sí mismo que esta era la idea más tonta que la pelirrosa podría haber tenido.
Si su peculiaridad realmente se activaba sin previo aviso cada vez que se sometía a una presión emocional, entonces no había forma de que no se activara cada vez que subía al escenario, especialmente si aspiraba a convertirse en un ídolo. Con un lento aumento de divagaciones a su lado, Shouto pensó en las formas de armar una explicación sobre la irracionalidad y la imposibilidad del sueño de su conocido. Seguramente podría pensar en algo mejor para ella, algo que minimizaría la destrucción que su peculiaridad podría causar accidentalmente. Tal vez jardinería. Shouto. El grito arrepentido atravesó los pensamientos del adolescente heterocromático tan fácilmente como detuvo el divagar de la chica sentada a su lado. En Deagour, probablemente ahora terminó con el conductor del camión, finalmente se dignó ir a buscar su ar. ¿Qué es exactamente lo que crees que estás haciendo? El héroe número 2 preguntó mientras se acercaba, las llamas ya rugían a un grado en que sus palabras tenían que ser gritadas. ¿Y quién diablos es esa persona, a tu lado que se supone que es? Ambos adolescentes entraron en pánico. Por mucho que Shouto detestaba al bastardo con cada fibra de su ser, por mucho que realmente deseara devolverle el favor por cada dolorosa paliza que había recibido, años de abuso físico a manos del hombre frente a él instantáneamente se remanente. Sus instintos de supervivencia en Go Mode, por así decirlo. Después de todo, nadie sabía cuánto era peligroso realmente el flamero mejor que él. Todo lo que Sakura pudo hacer fue dejar escapar un adorable aullido, cerrar los ojos y cubrirse la cabeza con las manos con la débil esperanza de que un movimiento tan débil fuera suficiente para protegerla del daño. No sabía por qué el héroe número 2 estaba aquí, o por qué estaba tan enojado, pero sí sabía que su felicidad anterior había dado un giro brusco al terror absoluto. Entonces, la cosa más desconcertante que Shouto jamás haya presenciado ocurrió justo ante sus ojos de dos colores. Como sacado de un sketch de una mala comedia, en Deagour, el mismo bastardo, se resbaló con una cáscara de plátano. Si bien la imposibilidad de encontrar tal basura en una plaza pública en uno de los distritos más agradables de Japón ya era motivo para gritar algún tipo de mierda de magia negra, ver el enorme incendio de un basurero de un hombre caer hacia atrás hasta el suelo y golpearse la cabeza. En el concreto lo suficientemente fuerte como para que sus llamas se apagaran fue lo suficientemente impactante como para ignorar ese hecho. Así que, cuando dices que tu peculiaridad trae desgracias, murmuró Shouto, sin poder contener la pequeña sonrisa que se abría paso en su rostro. Sakura abrió los ojos, tomándose solo un segundo para darse cuenta de que la rareza de la situación era una clara señal de que su peculiaridad se había disparado nuevamente sin su permiso. Oh, no. Lo siento mucho. Una vez más, los transeúntes que habían estado observando el desarrollo de la escena desde la seguridad del margen comenzaron a descender sobre el par de adolescentes. Esto era aún más sospechoso para el público reunido que un camionero que supuestamente se queda dormido al volante y casi mata a una niña. No lo sientas, interrumpió un grito a la chica en pánico a su lado. Había disfrutado un ejemplo de su peculiaridad, seguro, pero no quería arriesgarse a que Jinx volviera a estallar si pudiera evitarlo. No lo estoy, y no fue tu culpa de todos modos. Shouto. El bastardo ya se estaba poniendo de pie. Y si el tamaño y el calor de sus llamas eran una indicación, estaba realmente enfurecido. Bueno, mierda. Vamos. Shouto siseó de repente, tomando a Sakura de la mano. La acción abrupta hizo que la pelirrosa comenzara a entrar en pánico nuevamente. Por una fracción de segundo, el vástago de Todoroki Keuya miró hacia atrás mientras retrocedía, dejando que su sonrisa floreciera libremente esta vez cuando el bastardo resolvió resbalar en la misma cáscara de plátano por segunda vez. Sabía que iba a recibir una gran paliza cuando finalmente regresara a la casa del bastardo, su prisión, pero por una vez admitiría abiertamente que todo esto valió la pena. ¿Quién diría que ayudaría a un completo extraño con sueños locos podría ser tan gratificante? Omake, la caída de la gloria. Takeo GM, una vez el orgulloso genio científico conocido como Nanoman, trabajó diligentemente para completar sus nuevos deberes, incluso cuando los detestaba. O más bien, aunque odiaba que se tomaran su tiempo para no poder aumentar su verdadero objetivo más importante. Comenzando la prueba, ahora. Muestra número 3, dijo el gigante de un hombre en un tono monótono mientras comenzaba a escribir en el papel de laboratorio vacío a su lado. Funcionando en blanco al mismo tiempo para comparar.
Minutos antes, el científico una vez renunciado había obtenido muestras de un tal Kyouka Hiro. Había sido un milagro sorpresivo, y aunque la experiencia cercana a la muerte de un estudiante de la UA siempre lo detendría, el montañés aceptaría gustosamente que algo así volviera a ocurrir si le brindara algo por lo que había estado anhelando desesperadamente. Otra oportunidad para estudiar sangre maldita. La peculiaridad pudo haber devuelto la vida a su bebé, pero también había encadenado a su querido Masao al mocoso Midoriya. Y eso era imperdonable. Bien, bien, respondió Chica Recuperación distraídamente, chupando uno de sus dulces de ósito de goma, siempre es mejor seguro de que todo esté bien. Desde su lugar junto al equipo del laboratorio, Takeo miró a su amado sensei con tristeza. No había querido admitirlo, enfrentar la realidad, pero ahora no podía ignorar la verdad. La enfermera anciana, la llamada columna vertebral de UA, había estado sucumbiendo a su vejez durante mucho tiempo. En silencio, sola, se había vuelto senil lentamente hasta que su mente confundida se rebeló y finalmente traicionó su verdadera naturaleza, moral y ética. Descubrir una anomalía peculiar como Crusade Blood probablemente no había ayudado, o tal vez fue la infame gota en el lomo del camello, como dirían los estadounidenses. El mocoso verde había disparado todas las neuronas equivocadas con su antiguo maestro, sacando a relucir las peores y más partes del potencial científico de Chiyo. Cada interacción con él después solo había empeorado la degradación de su psique, lo que pronto la llevó al lamentable estado de la una vez implacable chica de recuperación. Si Takeo era honesto consigo mismo, lo que se negaba a ser cuando se transportaba del monstruo que presentaba a su pequeño Masao en servidumbre, el mocoso Midoriya no tenía forma de saber que su existencia causaría la caída de una figura tan importante. Cualquier cosa podría haber hecho estallar a Chiyo ya que su demencia había empeorado. Eventualmente habría habido otra gota que colmó el vaso, habría sido inevitable. Sensei, no olvide tomar su siesta. Takeo de repente, tomando solo un momento de su observación dijo mirar a la anciana heroína. El doctor dijo que no te esforzabas demasiado, ¿recuerdas? El hombre de la montaña culpó de lo que le estaba pasando a su amada Sensei y ahora al médico que finalmente la había diagnosticado después de su discusión con Nezu. El legendario Eaven canciller demasiado inflado debería haber elegido una mejor manera de lidiar con la enfermedad de Recovery Girl. Alguien como él debería haber tenido algún tratamiento oscuro, o una droga desconocida que podría haberla ayudado. El hombre era conocido en todo el mundo por sus peculiaridades. En cambio, el fraude se había decidido por darle a Chiyoshu Zenji, su sensei y el mejor sanador real que Japón había tenido, caramelos con drogas. La medicina la mantuvo calmada y concentrada, pero al precio de adormecer el sentido de descubrimiento y experimentación de la intrépida heroína. Había convertido a Recovery Girl en una abuela cariñosa cuyo único interés principal era atender las lesiones de sus pacientes. Claro, claro. Chiyo respondió con un gruñido, haré una ronda para ver a mis pacientes actuales antes de ir a mi oficina. Por favor, ocúpate del resto mientras Notakun. Quizás esto fue lo mejor. Wa necesita una chica de recuperación enfocada en cuidar, en hacer su trabajo. Atrás quedaron los días en que la academia podía permitirse el lujo de permitirse experimentos salvajes con los estudiantes, con la seguridad de que siempre podría solucionar cualquier problema que surgiera de su trabajo. Y en verdad, Takeo necesita tiempo a solas para experimentar por su cuenta. Si bien sus datos sobre Crusade Blood eran mínimos en el mejor de los casos, aún así le proporcionarán una visión invaluable sobre la programación orgánica y la interacción celular. Por supuesto, todavía necesitaba más información. En este momento, el objetivo actual era descubrir cómo los microorganismos transmitidos por peculiaridades se unían a sus anfitriones para otorgar sus ridículos poderes de regeneración. Los resultados de los escaneos son los siguientes: hematócrito y marcas de deterioro. Takeo se detuvo mientras leía los resultados de la máquina a su lado. ¿Son todos normales? Takeo se quedó mirando los resultados impresos con incredulidad. Parpadeó y volvió a mirar, por tercera vez. Las muestras de sangre de la niña Hiro todavía estaban allí. Todavía, normal. Imposible. Izuku Midoriya había salvado a Kyouka Hiro de una lesión terrible e irreparable gracias al uso oportuno de su peculiaridad Crusade Blood. El evento había sido registrado, documentado y probado.
Con el permiso de los padres de la niña, se tomaron muestras de sangre para una serie de pruebas para asegurar que no hubiera habido efectos persistentes de que su hija estuviera casi congelada y curada sumariamente por una peculiaridad aún en gran parte desconocida. Takeo esperaba encontrar instancias de pequeños microorganismos de aspecto demoníaco nadando, si no en grandes cantidades, al menos algún rastro visible que indique una ocupación pasada. En cambio, ni una sola celda sonaba como si estuviera fuera de lugar. Ni un solo parámetro de la máquina leyó ninguna parte de la sangre de la niña como anormal, ajena o cualquier otra cosa que no sea completamente natural. No había ni una sola pieza de evidencia de sus muestras que dijera que Cursed Blood alguna vez se había usado en la chica Hiro. Era como si Cursed Blood hubiera decidido que ya no quería ser visto por sus pruebas. Como si quisiera joderlo. No importa, murmuró Takeo mientras escribía los resultados en el expediente de la chica. Un día descubriré la verdad sobre ustedes, pequeños de mierda. Y cuando lo haga, finalmente liberaré a mi pequeño Masao de ustedes y su maestro. Recover Eagle puede haber perdido su impulso por la experimentación, pero estaba lejos de terminar. En su juramento de liberar a su hijo, todavía tan fuerte como el día en que volvió a Japón, Takeo GM no descansaría hasta descubrir los secretos de la llamada sangre maldita, de Izuku Midoriya. Omake, un pequeño error lindo. Izuku nunca se había considerado a sí mismo lo que uno llamaría un genio. Le gustó creer que era estudioso, claro, y que era bueno aprendiendo y captando nueva información que le interesaba. Pero nunca había disfrutado cuando otros lo habían elogiado por su capacidad intelectual. Desafortunadamente, cuentos elogiosos se han dado mucho más libremente desde que ingresó a UA por alguna razón. Desde los grandes elogios de Momo, el presidente de su clase, hasta las palmadas en la espalda del idiota de su clase, Kaminari, Izuku había sufrido que su inteligencia sin igual apareciera día tras día de una forma u otra. Eventualmente, no pudo evitar comenzar a preguntarse si, tal vez, su cerebro funcionaba un poco diferente de lo normal. Jefe, ¿realmente necesitamos estar aquí, en esta clase? Saki preguntó, el tono dejaba en claro que el delincuente rubio se encontraba insoportable el próximo período del día escolar incluso para pensar. Quiero decir, domino el tema, Shirmpy es mejor que toda la clase en eso, y Wondergirl ni siquiera lo necesita. Demonios, eres mejor en eso que el sumiso con el que hemos estado atrapados. Desafortunadamente, respondió Izuku con evidente disgusto, la aptitud no es igual a un trato especial. La alta inteligencia natural y la capacidad de aprender a un ritmo acelerado a veces traían consecuencias no deseadas. Ya era bastante malo que Izuku tuviera que obligarse a sí mismo a soñar despierto cada vez que terminara los exámenes escritos mucho antes que sus compañeros de clase, pero después de devorar todos los libros de texto del plan de estudios del curso de héroes hace un mes, el verdenete se encontró frente a un problema terrible. Wano permitía que los estudiantes faltaran a sus clases, especialmente si eran estudiantes de Heroics. Muy bien clase, comencemos, gritó una mujer bastante descuidada con cabello negro largo y salvaje y anteojos de montura gruesa que vestía una blusa blanca simple, una falda negra y una gabardina de todas las cosas, llamando la atención de uno, Y recuerda, nada de japoneses desde ahora hasta la campana. No fue culpa de la mujer en absoluto, pero la temida clase que estaba asumiendo temporalmente durante la suspensión de Present Mic debido a sus comentarios extravagantes poco sutiles. El festival de deportes de los primeros años fue la ruina de la existencia para muchos de los estudiantes ahora bajo su cuidado. Todos los hombres y mujeres jóvenes temían el tema, porque era locura, caos y lenguas mordidas, todo en uno. Era clase de inglés. La lengua extranjera había vuelto con fuerza como una constante mundial tras la reunificación de los Estados Unidos. El tema había regresado gradualmente al plan de estudios de todas las escuelas del mundo, siendo especialmente obligatorio para los cursos de héroes como la lingua franca para los actos heroicos internacionales debido a su universalidad antes de la era Kirk y su baja dificultad para aprender. Para Izuku, la clase fue una absoluta pesadilla, pero no por las mismas razones que lo fue para sus compañeros de clase. Midoriya-san, sin soñar despierto en clase. La maestra sustituta se apresuró a lanzar su ahora habitual golpe a la verdanete avanzada en lo que Izuku sabía que era un inglés muy pulido. Era casi como si la heroína conocida como de Paper fuera una hablante natural del idioma. Sé que crees que sabes suficiente inglés, pero siempre hay espacio para mejorar. Sí, señora. Izuku respondió, sin poder ocultar su mueca al verso obligado a prestar atención a la monotonía de la conferencia de la mujer.
Prestaré atención. Normalmente, Present Mig no le daría una segunda mirada a Izuku después de que aceleró la lección del día y pasó a su propio trabajo. Normalmente, los amigos cercanos de la Verdamete lo miraron con simpatía por haber sido llamado así. Normalmente, esos mismos amigos no tienen problemas para entender cada palabra que decía su maestro o la tarea asignada. Dijo algo sobre el nivel de competencia con el idioma infernal que Paper Sensei esperaba que tuvieran, que incluso Tsuchan, que tenía una experiencia superior a la media con el inglés gracias al trabajo de su madre, estaba luchando. La mujer claramente había olvidado que todos eran solo de primer año, y solo las variantes como el propio Izuku y Momo podrían seguir sus lecciones rápidas con facilidad. Bien, entonces. Ahora que estamos todos concentrados, terminamos lo básico antes del final de la semana para poder continuar. Paper Sensei comenzó, resoplando mientras miraba al uno, y se dio cuenta de que más de la mitad no había entendido mucho de lo que ella había dicho. Honestamente, uno esperaría que todos ustedes estuvieran en un nivel intermedio aquí incluso antes de ingresar a esta academia. Sin embargo, por alguna razón, muchos de ustedes actúan como si su conocimiento del inglés estuviera por debajo de los niveles básicos. ¿Cómo esperas colaborar con héroes extranjeros? La diatriba continuó, hurgando magistralmente en los orgullos heridos de los estudiantes del 1A. Era un viejo truco, pero como dicen, si no está roto, no lo arregles. Como espero que todos sepan, el inglés se divide en grados, y se espera que todos estén en el nivel más alto al final de su segundo año, a más tardar. Paper Sensei fue implacable con su enseñanza, muy lejos de su comportamiento bastante amable fuera de clase. Para personas como Denki Kaminari y Antasero, esto no era tan bueno, incluso si sabían que el impulso adicional eventualmente ayudaría a su propio aprendizaje. Los dos tenían rostros preocupados, miradas compartidas por la mayoría de sus compañeros de clase, mientras ellos y muchos otros luchaban con la inflexión y, Glowing Baby no lo quisiera, los tiempos verbales. En la parte de atrás del salón de clases, Izuku sabía por clases anteriores que Momo no estaba luchando en lo más mínimo, entendiendo a Paper Sensei con aunque facilidad todavía tomaba una gran cantidad de notas. Kyouka y Fumikage también parecían tranquilos, aunque la Verdamete estaba segura de dónde provenía la experiencia de la pareja con el idioma extranjero. Ver a Tsuchan tensarse periódicamente mientras ella intentaba seguirlo le preocupó, pero con suerte podría ayudar a su novia con cualquier problema con el que había tenido problemas después de clase durante su tiempo a solas. Junto al joven nigromante, su trío de compañeros manejaba la monotonía a su manera. Saki había dejado claro el primer día que Paper Sensei había entrado por la puerta que no se tomaría la clase en serio. Eso y el hecho de que técnicamente no era un estudiante eran probablemente las únicas razones por las que la sustituta no había perdido el tiempo con la rubia. Tae estaba, bueno, mirando hacia el infinito, y nadie más que Izuku la llamara podría hacer que se detuviera mientras la clase estuviera en sesión. Para comprender qué tan lejos tienen que llegar todos, deben comprender cuántos grados deben avanzar. Paper Sensei continuó, atrayendo a Izuku de regreso al presente desde donde su mente había vagado. Incluso después de prometer prestar atención, el aburrimiento lo había llevado rápidamente a sus pensamientos. Las calificaciones son del 1 al 5 y, justo cuando Izuku inclinó la cabeza con resignación, ocurrió un pequeño milagro. ¿Qué pasó con el resto? La pregunta de interrupción, hecha por la adorable Lily de todas las personas, hizo que Paper Sensei se detuviera y la clase en general mirara a la peliazul confundida. Lily inclinó la cabeza hacia un lado en respuesta. ¿What? Preguntó Lily, luciendo criminalmente linda mientras fruncía el ceño y miraba fijamente a todos los ojos sobre ella. Al darse cuenta de que había pasado al japonés, el zombi más pequeño volvió al idioma requerido. 1, 2 y 5. ¿Qué pasó con 3 y 4? Izuku inmediatamente se dio cuenta de lo que había sucedido, y por el sonido de una palmada en la boca que se escuchó detrás de él, Momo también lo había hecho. Paper Sensei había optado por usar to en lugar de tro cuando intentaba describir los niveles de competencia en inglés. Como era mejor que su aburrimiento que mataba el cerebro, la Verdamete dejó que la sustituta se ocupara de la situación que ella había causado. El resto de los estudiantes luchaban en la escena a su manera. Como había adivinado Izuku, Momo se tapaba la boca para sofocar un chillido. Las mejillas de Tsuyu se habían inflado, lo que solo sus amigos sabían que era una señal de que había silenciado su propia risa. Kyouka estaba riendo tan bajo que solo ella podía oírse.
Fumikage estaba inmóvil, pero la mano sobre su estómago dejó en claro a cualquiera que mirara al adolescente nervioso que estaba impidiendo que su peculiaridad explotara para reírse de los dos. Entonces Uraraka resopló, y eso desencadenó muchas otras risitas y carcajadas. ¿What? ¿Lily se equivocó? Preguntó Lily, ojos inocentes mirando con creciente angustia entre los numerosos miembros de UA mientras fallaban o lograban contener su risa. No, Lily no pudo haberlo arruinado, ¿o sí? Paper Sensei parpadeó, una mano que se había metido en el bolsillo de su gabardina ante la pregunta de Lily salió para rascarse el cabello desordenado. Los ojos de la mujer se abrieron cuando finalmente se dio cuenta de dónde había venido la confusión y, no acostumbrada a censurarse a sí misma alrededor de los estudiantes, resopló también. La clase de 1A se convirtió por completo en risas afables y chillidos de adoración por las payasadas del pequeño ídolo no muerto. Los más cercanos a Billy le dieron innumerables palmaditas en la cabeza al zombi más pequeño, lo que hizo que la peliazul se sintiera mejor por el paso en falso que había cometido accidentalmente. A medida que la clase finalmente se recuperó, muchos compartieron el mismo pensamiento. Lily realmente mejoró las cosas. Mucho, mucho mejor. Fin. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.